¿Imaginas ascender al poder supremo de una nación como una simple bailarina de cabaret convertida en viuda presidencial mientras el país se desangra en violencia y caos económico, y te conviertes en la primera mujer presidenta del mundo solo para terminar derrocada en un golpe sangriento que abre las puertas del infierno, pero con secretos ocultos que aún hoy generan dudas sobre si fuiste marioneta o verdadero poder en las sombras? Bienvenidos a este viaje por la enigmática vida de María Estela Martínez de Perón, conocida para siempre como Isabel Perón, la mujer que vivió eternamente a la sombra de gigantes como Juan Domingo Perón y Evita, mientras el destino la catapultaba al centro de una tormenta política que casi destruye Argentina. Preparen sus mentes para una historia cargada de intriga, pasión, traiciones y enigmas, porque hoy desentrañamos si Isabel fue solo una figura decorativa o la arquitecta oculta de un legado controvertido que aún divide opiniones. Antes de sumergirnos en este relato que los mantendrá al borde del asiento, escriban en los comentarios cuál creen que fue el mayor error de Isabel Perón durante su presidencia, o si piensan que merecía un destino diferente. Una sola frase basta para unirse a la discusión, y hagamos que este video sea el epicentro del debate histórico. María Estela Martínez, Cartas, nació el 4 de febrero de 1931 en La Rioja, una provincia árida del noroeste argentino, donde el sol abrasador forjaba caracteres duros y el viento susurraba promesas de un futuro incierto. Hija de un empleado de ferrocarril y una ama de casa en un hogar humilde de clase media-baja, creció como la menor de 6 hermanos, rodeada de escasez, pero con un fuego interior que la impulsaba a soñar en grande. Desde niña, la danza se convirtió en su escape y su salvación. A los 13 años ya bailaba en escenarios locales con una gracia felina que cautivaba a los hombres y despertaba envidias entre las mujeres. Pero nadie imaginaba que esos pasos ligeros sobre tableros de madera la llevarían a la cima del poder absoluto en una nación convulsa. En su adolescencia, María Estela abandonó los estudios formales para perseguir la fama como vedette y bailarina de cabaret, viajando por Japón, Brasil, Filipinas y Argentina, donde adoptó el nombre artístico de Isabel Belé, o simplemente Isabelita, una rubia despampanante de ojos claros y figura escultural que encendía pasiones en los nightclubs más sórdidos de Buenos Aires. Trabajaba en lugares como el famoso Cabaret Tabarís, donde el humo del tabaco se mezclaba con risas falsas y secretos oscuros. Y aunque su belleza la convertía en reina de la noche, también atraía peligros como pretendientes indeseados y rivalidades feroces que la obligaban a mantenerse siempre alerta. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1955, cuando su vida de luces y sombras colisionó con la historia misma de Argentina, en un encuentro que cambiaría el destino de millones. Era Panamá, en 1955. Juan Domingo Perón, el 3 veces presidente derrocado por un golpe militar, conocido como la Revolución Libertadora, languidecía en el exilio con 60 años y un corazón herido por la traición, mientras Isabelita actuaba en un cabaret local. Un día el general la vio bailar y quedó hechizado no solo por su juventud, 40 años menor que la suya, sino por su lealtad inquebrantable y su capacidad para navegar entre sombras, algo que Perón necesitaba desesperadamente en su soledad. Comenzó como una relación secreta llena de cartas apasionadas y encuentros clandestinos, pero pronto Isabel se convirtió en su confidente, su secretaria y su escudo contra los espías que lo rodeaban en ese limbo político donde cada sombra podía ser un asesino o un traidor. El vínculo se fortaleció cuando la pareja huyó a Caracas, Venezuela, donde Perón enfrentó la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y perdió todo. Isabel lo sostuvo en la adversidad, demostrando una tenacidad que sorprendió incluso a los más cercanos del general. En 1961 se casaron en Madrid, en una ceremonia íntima pero cargada de simbolismo, civil primero y religiosa después, con Perón proclamándola su tercera esposa después de la legendaria Eva Duarte y la olvidada Aurelia Tizón. Desde ese momento, Isabel dejó los escenarios para siempre, asumiendo el rol de compañera inseparable, viajando por Venezuela, República Dominicana y España, mientras Perón tejía desde el exilio las redes para su regreso triunfal a Argentina. Pero nadie sospechaba que ese amor improbable ocultaba ambiciones que podrían desatar un huracán político. Durante 17 años de destierro, Isabel no fue una simple esposa ornamental, sino la mano derecha de Perón,
organizando más de 600 reuniones secretas por toda Argentina, en 1966 y 1971, como delegada personal del general para combatir el bandorismo, la facción sindical que amenazaba su liderazgo. Se infiltraba en provincias hostiles, negociaba con líderes de la resistencia peronista y fortalecía al Partido Justicialista, todo bajo la mirada atenta de militares y opositores que la veían como una intrusa, una bailarina sin méritos políticos. Pero Isabel demostraba astucia callejera y un carisma que doblegaba voluntades en salas llenas de humo y tensiones. Mientras tanto, en Argentina, el país servía con proscripciones electorales, golpes militares y un peronismo clandestino que soñaba con el regreso del general. Pero la sombra de Isabel crecía silenciosamente, alimentando rumores de que Perón la preparaba para algo mucho mayor, algo que aterrorizaría a sus enemigos. El regreso de Perón en 1973 fue un torbellino de masas enfervorecidas. Héctor Cámpora ganó las elecciones con el lema «Cámpora al gobierno, Perón al poder», renunciando pronto para allanar el camino a nuevas votaciones, donde la fórmula Perón-Perón arrasó con el 61,85% de los votos. El 23 de septiembre, humillando a radicales y conservadores por igual, el 12 de octubre juramentaron en la Casa Rosada Isabel como vicepresidenta y primera dama simultáneamente. Un rol único en la historia que la convertía en la mujer más poderosa de Argentina, pero también en el blanco de odios profundos de la izquierda peronista que la tildaba de traidora y de la derecha que la veía como débil. Perón, con 78 años enfermo de cardiopatía, la eligió no por debilidad, sino por cálculo. Ella sería su heredera en un país al borde del abismo, con guerrilla montonera, bombas sindicales e inflación galopante. Pero, ¿estaba Isabel lista? ¿O solo era la sombra proyectada por el gigante? Los primeros meses de gobierno transcurrieron bajo la ilusión de unidad, pero grietas profundas se abrían rápidamente. Perón pactaba con la oposición, firmaba el pacto social para congelar precios y salarios, mientras grupos armados como Montoneros y el ERP atentaban sin piedad. Y la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, nacida en las sombras del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por José López Rega, el Rasputín de Isabel, sembraba terror, eliminando subversivos con métodos brutales. Isabel asistía a desfiles, bailaba tangos en recepciones oficiales, pero sus decisiones empezaban a filtrarse como veneno, apoyando el viraje derechista de Perón, que alienaba a la juventud peronista y avivaba la espiral de violencia que cobraba cientos de vidas en atentados y represalias. El general la protegía, pero también la exponía, sabiendo que su muerte inminente dejaría un vacío que solo ella podría llenar o destruir todo. Pero mientras el corazón de Perón fallaba, el 28 de junio de 1974, la historia se aceleraba hacia un clímax sangriento. La noche del 1 de julio de 1974, la Casa Rosada se convirtió en un mausoleo. Juan Domingo Perón exhaló su último aliento a las 13:20 después de un infarto fulminante, dejando a Argentina huérfana y a Isabel viuda presidencial en shock total. Horas antes, la habían jurado secretamente como presidenta interina durante una misión europea. Pero ahora, el peso de la nación caía sobre sus hombros frágiles. Ella lloró desconsolada, considerando renunciar y huir a España. Pero los jefes militares, Leandro Anaya, Emilio Masera y Héctor Fautario, la convencieron de quedarse, prometiendo apoyo total en un país donde las bombas estallaban diariamente y los sindicatos rugían por aumentos. Así, Isabel Martínez de Perón se convirtió en la primera mujer presidenta de una república en el mundo, asumiendo el mando el 1 de julio con un 62% de apoyo popular, heredado, pero enfrentando un peronismo fracturado, una economía en llamas y enemigos que ya afilaban sus dagas en la oscuridad. La intriga apenas comenzaba, porque aunque Isabel juró continuidad con el legado peronista, su gobierno se torció rápidamente hacia el abismo. López Rega tomó el control real como guardián espiritual, manipulando decretos y financiando la AAA, que entre 1973 y 1976 desapareció o mató a entre 700 y 1.100 personas según estimaciones escalofriantes.
mientras Isabel firmaba el primero de los decretos de aniquilación, autorizando operaciones contra subversivos que abrirían las compuertas de la represión estatal. La inflación devoraba salarios. El Rodrigazo de 1975, un megaajuste económico, disparó los precios 300%, provocando huelgas masivas y renuncias como la de López Rega, quien huyó a España envuelto en escándalos de brujería y corrupción, dejando a Isabel más expuesta que nunca. Pero en las sombras persistía la pregunta si ella era la titiritera invisible o solo una figura en la sombra de Perón, mientras el país se precipitaba hacia el golpe inevitable. Mientras la Casa Rosada aún olía a incienso y flores marchitas del funeral presidencial, María Estela Martínez de Perón se enfrentaba a un país que parecía un polvorín a punto de estallar, con sindicatos enfurecidos por la inflación que devoraba los salarios, guerrillas urbanas que multiplicaban atentados diarios y un peronismo dividido en facciones irreconciliables que se miraban con odio visceral desde las sombras de las reuniones clandestinas. López Rega, el enigmático ministro de Bienestar Social apodado el Brujo por sus rituales esotéricos y conexiones con la logia Propaganda Due, se erigía como el verdadero titiritero desde su oficina cargada de humo de incienso, donde dictaba órdenes que Isabel firmaba casi mecánicamente mientras intentaba navegar por un gabinete plagado de traidores, oportunistas y generales que sonreían con dientes afilados esperando el momento preciso para morder. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, nacida en las entrañas del ministerio de López Rega, se convertía en un espectro letal, eliminando subversivos con ejecuciones sumarias que sumaban cientos de víctimas en meses, dejando cuerpos en las calles de Buenos Aires como advertencia silenciosa. Pero Isabel, al firmar el primer decreto de aniquilamiento el 27 de septiembre de 1974, autorizando acciones contra elementos nocivos, se preguntaba en secreto si estaba defendiendo la nación o abriendo las puertas a un abismo del que no habría retorno. Mientras las explosiones nocturnas recordaban que la izquierda montonera no se quedaría de brazos cruzados. El Rodrigazo estalló como una bomba económica en junio de 1975, cuando el ministro Celestino Rodrigo devaluó la moneda en un 40%, liberó precios y congeló salarios en un megaajuste que catapultó la inflación al 302% anual, hundiendo a millones en la miseria y desatando huelgas generales que paralizaron fábricas, puertos y avenidas con columnas de humo negro, elevándose desde barricadas improvisadas donde obreros furiosos chocaban con policías antidisturbios en escenas que evocaban el caos de una guerra civil incipiente. Isabel convocó al Congreso, pero la oposición radical liderada por Ricardo Balbín se negaba a aprobar presupuestos, mientras dentro del peronismo los ortodoxos exigían más gasto social y los sindicalistas, como el legendario metalúrgico Lorenzo Miguel, rugían por paritarias libres, amenazando con tomas masivas que colapsarían la economía ya tambaleante. López Rega aprovechaba el desconcierto para tejer su red de poder absoluto, controlando la televisión estatal, manipulando nombramientos y susurrando al oído de Isabel profecías esotéricas que la convencían de purgas internas, pero rumores de brujería, orgías y desvíos millonarios al partido auténtico peronista. Un fantasma político que financiaba, comenzaron a filtrarse como veneno, despertando la ira de hasta los más leales. La caída de López Rega se precipitó el 24 de julio de 1975, cuando una manifestación masiva de amas de casa, indignadas por el hambre, irrumpió en Plaza de Mayo, exigiendo pan y justicia, mientras avionetas sobrevolaban soltando panfletos que lo tildaban de vampiro del pueblo, y senadores peronistas desertaban en masa presentando un acta bombástica que lo acusaba de traición y corrupción, obligando a Isabel a firmar su renuncia forzada en un acto humillante transmitido por radio, donde el Brujo huyó en helicóptero hacia Córdoba y luego a España, dejando tras de sí un vacío que nadie llenó adecuadamente. Isabel nombró a Antonio Cafiero como jefe de gabinete, un intento por equilibrar las facciones, pero el daño estaba hecho. La economía sangraba con devaluaciones sucesivas, hiperinflación que pulverizaba ahorros y saqueos en supermercados, donde familias desesperadas robaban para sobrevivir, mientras montoneros respondían con secuestros espectaculares, como el del empresario Born, que recaudó $60 millones en rescate financiando su guerra urbana. Y la AAA,
contraatacaba con listas negras que llenaban fosas comunes ocultas en las afueras de la capital. En este torbellino, Isabel viajaba incansablemente a provincias leales, como La Rioja, su tierra natal, para apaciguar gobernadores rebeldes. Pero cada discurso público era un campo minado, donde un lapsus podía desatar motines, y los generales Videla, Macera y Agosti observaban desde sus cuarteles con planes que ya estaban en marcha, susurrando que la democracia peronista agonizaba bajo el peso de una líder que parecía flotar sin rumbo en un mar de sangre y fuego. La política exterior de Isabel se convertía en un tablero de ajedrez mortal, donde buscaba aliados en un mundo polarizado por la Guerra Fría, firmando tratados con la Unión Soviética para comprar gas, mientras coqueteaba con Estados Unidos a través de embajadores que prometían préstamos condicionados a la contención del comunismo interno. Pero Brasil y Chile, con sus dictaduras vecinas, miraban con codicia fronteras disputadas como el Beagle, y Paraguay acumulaba tropas en Ituzaingó, avivando temores de invasiones que Isabel contrarrestaba con cumbres tensas en las que sonreía con frialdad, simulando fortaleza. Internamente las guerrillas escalaban su ofensiva. El RP tomaba el poblado de Formosa en enero de 1975, en una operación comando que humillaba al Ejército Nacional, provocando contraofensivas brutales con bombardeos que arrasaban barrios enteros y listas de desaparecidos que crecían exponencialmente, mientras Isabel decretaba estados de sitio sucesivos que suspendían garantías constitucionales, permitiendo redadas nocturnas donde vecinos delataban a sospechosos, en un clima de paranoia colectiva que recordaba los peores días del exilio peronista. Pero en el corazón del poder persistía el enigma. López Rega, desde España, orquestaba mensajes codificados a leales infiltrados, y se rumoreaba que Isabel aún consultaba sus consejos astrológicos por teléfono, preguntándose si su ausencia era libertad o el preludio de un vacío que los militares llenarían con botas y tanques. Hacia finales de 1975, el peronismo se fracturaba en un mosaico de traiciones, donde gobernadores como Ítalo Luder, presidente del Senado, tramaban candidaturas alternativas para las elecciones adelantadas, que Isabel anunció en un desesperado intento por legitimar su mandato, fijándolas para marzo del año siguiente. Pero las masas ya no marchaban en su apoyo. Las plazas se llenaban de carteles que la llamaban viuda incompetente, y la juventud revolucionaria la veía como el rostro blando del fascismo ortodoxo que Perón había combatido en su juventud. Económicamente, el ministro Martínez de Hoz, el protegido de los grandes empresarios, imponía recortes fiscales que beneficiaban a monopolios agropecuarios, mientras obreros perdían empleos masivos en las plantas cerradas de Córdoba y Rosario, donde piqueteros cortaban rutas demandando justicia social en ecos del original peronismo, que ahora parecía un recuerdo lejano. Isabel enfrentaba noches de insomnio en la Quinta de Olivos, rodeada de guardaespaldas que murmuraban sobre complots inminentes y asesores que huían en estampida, dejando documentos clasificados que revelaban el tamaño del desastre presupuestario, con deudas externas que triplicaban reservas y un dólar paralelo que se disparaba, alimentando especuladores que apostaban al colapso total. Pero en su fuero interno, la exbailarina se aferraba a la idea de que Perón la había elegido por una razón oculta, un plan maestro que solo ella conocía y que quizás aún podría revertir la marea, antes de que el amanecer trajera tanques a las calles. El año de 1976 amaneció como un presagio funesto para María Estela Martínez de Perón, con tanques retumbando en las afueras de Buenos Aires, ultimátums militares que llegaban como cartas de muerte y un Congreso opositor que conspiraba para inhabilitarla bajo pretexto de incapacidad moral, mientras ella se aferraba a la Quinta de Olivos como último bastión en un gobierno que se desmoronaba como castillo de naipes bajo ráfagas de viento huracanado. Generales como Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, reunidos en secreto en el Departamento de Operaciones del Ejército, trazaban el Plan Nacional de Seguridad, con fechas precisas para el golpe, fijado inicialmente en el 9 de marzo, pero pospuesto por maniobras desesperadas de asesores civiles que suplicaban elecciones anticipadas como salvavidas en un océano de traiciones donde sindicalistas como Lorenzo Miguel, las 62 organizaciones abandonaban el barco y gobernadores peronistas como Carlos Menem en La Rioja
su propia provincia, empezaban a negociar en doble cara con los uniformados, prometiendo lealtad futura a cambio de impunidad. Isabel convocaba consejos de gabinete maratónicos donde ministros como Antonio Cafiero y Francisco Cerezo rogaban por un viraje económico drástico, pero la inflación ya superaba el 400% anual, con saqueos nocturnos en barrios obreros donde multitudes hambrientas arrasaban góndolas de supermercados y la policía respondía con balas de goma que se volvían plomo en la confusión, dejando charcos de sangre que la prensa golpista amplificaba como prueba de anarquía total. Mientras en las sombras, montoneros planeaban atentados espectaculares y la AAA remataba sus últimos blancos en fosas improvisadas. En febrero, las Fuerzas Armadas emitieron su documento final del 9 de febrero, un manifiesto escalofriante que acusaba al gobierno de inmoralidad, corrupción y entrega al marxismo, enumerando 350 actos terroristas y 261 víctimas civiles como justificación para la intervención inminente, lo que provocó renuncias en cadena, como la del ministro de Economía Ricardo Bruera, quien huyó dejando arcas vacías, con deudas externas de 5.000 millones de dólares y reservas agotadas que impedían pagar ni siquiera combustibles para aviones militares. Isabel respondía con decretos de emergencia, prorrogando el estado de sitio por 360 días, suspendiendo juicios por corrupción a funcionarios leales y llamando elecciones para septiembre en un intento por ganar tiempo. Pero el Senado, presidido por Ítalo Luder, rechazaba todo con votos radicales que olían a victoria posgolpe, y la Corte Suprema emitía fallos ambiguos que alentaban la desobediencia civil, mientras en Córdoba y Rosario, revueltas estudiantiles chocaban con tropas federales en batallas callejeras que cobraban decenas de vidas y llenaban hospitales con heridos gritando consignas peronistas que ya sonaban huecas. En este vórtice de desesperación, Isabel se reunía con obispos católicos, suplicando mediación papal, y con embajadores yanquis que susurraban apoyo encubierto a cambio de purgas comunistas. Pero Brasil, desde el sur, con Geisel en el poder, movía fichas expansionistas sobre el Chaco y Paraguay, acumulaba artillería en la frontera avivando miedos de guerra multifrente, que paralizaba cualquier intento de reforma profunda. Marzo se convirtió en el mes del terror absoluto, con reuniones febriles en la Casa Rosada, donde el 22 Isabel firmaba nombramientos de última hora, como el de Adelino Romero como ministro de Defensa, un intento vano por apaciguar a los comandantes que ya desplegaban divisiones acorazadas en los suburbios capitalinos, mientras avionetas de la Armada sobrevolaban la Plaza de Mayo soltando miles de volantes que proclamaban la hora de los generales. Y multitudes espontáneas coreaban «Isabel, solución contra toda reacción». En un eco irónico de lealtades evaporadas, la noche del 23 fue un calvario de insomnio, con llamadas frenéticas a Luder y Menem, quienes prometían bloquear el avance militar, pero en realidad pactaban con Videla garantías para sus carreras futuras, mientras Isabel recibía al ministro del Interior Adolfo Gas en Olivos para ultimar un plan de continuidad democrática que incluía adelanto electoral a octubre. Pero el teléfono sonaba con informes de puentes tomados y aeropuertos cerrados, confirmando que el reloj se agotaba inexorablemente. Al amanecer del 24, tanques cruzaron el puente Pueyrredón y el regimiento de granaderos a caballo avanzó por la Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada, donde Isabel firmó la rendición constitucional en un despacho custodiado por custodios aterrorizados que la escoltaban en helicóptero hacia el aeroparque militar, donde generales Villarreal Santamaría y Lamy Dosso la notificaron de su cese inmediato, confinándola primero en una base naval y luego en la Quinta El Mesidor de Neuquén, un exilio dorado que olía a prisión disfrazada, mientras el proceso de reorganización nacional declaraba el inicio de 7 años de horror, con 30.000 desaparecidos, torturas sistemáticas y robo descarado de bebés, en un genocidio que muchos atribuían al caos previo, pero que Isabel juraba haber intentado detener con sus últimas fuerzas. El golpe no sorprendió a nadie, pero devoró las ilusiones de una democracia peronista que agonizaba desde la muerte de Perón. Isabel fue arrestada formalmente el 4 de abril, acusada de 150 delitos que iban desde malversación hasta encubrimiento de la AAA, pasando por negociaciones secretas con guerrillas que nunca ocurrieron, según sus defensores.
y aunque gobiernos extranjeros como el de España, bajo Arias Navarro, presionaban por su liberación inmediata, los militares la mantuvieron incomunicada, en condiciones precarias, alimentándose de recuerdos de Cabaret y cartas de Perón que releía en la penumbra, preguntándose si su elección como heredera había sido bendición o maldición fatal. Durante su detención sufrió 2 embarazos espontáneos, según rumores persistentes que alimentaban el mito de una mujer fértil en tierra estéril, y enfrentó juicios sumarísimos donde fiscales militares la tildaban de irresponsable moral, pero leales. Como Julio González, su secretario privado, testificaban sobre sus esfuerzos por moderar la represión, ordenando investigaciones internas que los golpistas destruyeron sistemáticamente. Mientras en el exterior, López Rega, desde su mansión madrileña, negaba toda influencia esotérica y juraba lealtad eterna a la viuda presidencial. En 1978, la trasladaron a la Quinta de San Vicente, propiedad peronista, donde vivió bajo arresto domiciliario, rodeada de guardias que registraban cada visitante y cartas que censuraban. Hasta que las fracturas internas de la dictadura, con Malvinas en el horizonte, forzaron su libertad condicional en julio de 1981. Un indulto disfrazado que la envió de vuelta a España, pero con el estigma de culpable colgando como espada de Damocles. Desde Madrid, Isabel reconstruyó su vida en un chalet discreto de Puerta de Hierro, financiado por donaciones peronistas y ventas de joyas presidenciales, rechazando ofertas de exilio dorado en Estados Unidos o Venezuela, para mantenerse cerca de la tumba de Perón en Buenos Aires, a la que visitaba en secreto cada tanto, desafiando prohibiciones de reingreso hasta que la democracia regresó con Alfonsín en 1983, permitiéndole vuelos esporádicos cargados de simbolismo. Enfrentó nuevos juicios civiles por corrupción, como el escándalo de la valija de $70 millones supuestamente desviados a cuentas suizas, pero siempre alegó inocencia, afirmando que firmaba lo que López Rega ponía ante ella, sin leer detalles, en un gobierno donde el poder real residía en sombras inconfesables. Y aunque perdió causas menores como la del Partido Auténtico Peronista, nunca pisó cárcel argentina, gracias a prescripciones y apoyos políticos inesperados. Su legado se dividía en blanco y negro, para unos, la incompetente que pavimentó la dictadura, para otros, la víctima de un peronismo fratricida que la usó como chivo expiatorio. Pero en las noches solitarias de Madrid se preguntaba si Perón la había preparado realmente para gobernar o solo para encarnar su sombra eterna en un teatro de ambiciones donde bailaba al borde del abismo. En el exilio madrileño, que se extendía como una niebla interminable desde 1981, María Estela Martínez de Perón se instalaba en un chalet anodino de Puerta de Hierro, un barrio opulento donde millonarios discretos ocultaban fortunas detrás de verjas electrificadas, y ella pasaba días enteros frente a un televisor que retransmitía noticias de Argentina con el volumen bajo para no despertar fantasmas del pasado, mientras vecinos curiosos murmuraban sobre la viuda presidencial que compraba en supermercados locales con billetes arrugados de pesetas y rechazaba fiestas de la jet set ibérica, prefiriendo la soledad de un jardín donde cultivaba rosas en memoria de las que adornaron la tumba de Perón en Olivos. Financiada por remanentes de joyas vendidas en subastas secretas y donaciones de peronistas nostálgicos que enviaban sobres anónimos desde Buenos Aires, Isabel evitaba el centro de Madrid, donde exiliados argentinos se reunían en cafés cargados de humo para litigar sobre la dictadura y el proceso que había devorado 30.000 vidas en centros clandestinos de detención. Pero en privado recibía visitas de emisarios como Julio González, su fiel secretario, quien traía cintas grabadas de manifestaciones anti-Videla y rumores de que Alfonsín, el nuevo presidente democrático, planeaba reabrir juicios por lesa humanidad que podrían alcanzarla a ella como firma al pie de decretos fatales. La Interpol la perseguía con una alerta roja emitida en 1977 por asociación ilícita y encubrimiento en los asesinatos de la AAA. Pero España, bajo el rey Juan Carlos, se negaba a extraditarla, invocando asilo político. Y la viuda respondía a entrevistas esporádicas con frases crípticas, afirmando que todo había sido un complot de la izquierda montonera para borrarla del mapa peronista. Mientras en su interior se atormentaba con visiones de López Rega el Brujo, que desde su propia mansión cercana enviaba cartas perfumadas prometiendo
venganza esotérica contra los traidores comunes. Los años 80 trajeron tormentas judiciales que cruzaban el Atlántico como misiles cuando en 1985 Raúl Alfonsín impulsó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, que documentaba horrores sistemáticos en informes como Nunca Más, revelando fosas comunes en La Plata y Córdoba, donde víctimas de la Alianza Anticomunista yacían con balas en la nuca y fiscales argentinos pedían su extradición por haber autorizado el decreto número 261 de noviembre de 1974, que daba carta blanca a las fuerzas de seguridad para aniquilar subversivos en un contexto donde el ERP y montoneros habían secuestrado ejecutivos y volado comisarías, dejando 2.000 muertos civiles en 2 años. Isabel contrataba abogados feroces como Gregorio Duarte para defenderse en estrados españoles, alegando que firmaba bajo coacción de Perón enfermo y que López Rega falsificaba órdenes en su nombre. Pero en 1987, un tribunal federal de Buenos Aires la procesó in absentia por malversación en el caso de los 70 millones de dólares desviados a cuentas suizas a través del Partido Auténtico Peronista, un invento político que López Rega usaba para lavar fondos de sobornos petroleros y armamentísticos. Mientras ella negaba conocimiento detallado, jurando en declaraciones juradas que su rol era simbólico, una sombra alargada del general que la había catapultado sin preparación real al mando supremo. Mientras tanto, en Argentina, Carlos Menem, su antiguo gobernador de La Rioja, ascendía al poder en 1989, con promesas peronistas renovadas, indultando a represores en 1990 por decreto, lo que suavizaba presiones contra ella, permitiéndole visitas secretas a la Casa Rosada, donde tocaba el féretro de Evita Duarte con reverencia fingida, preguntándose si la abanderada de los humildes la habría despreciado por su origen cabaretero o admirado por su supervivencia improbable en el laberinto de traiciones. La década de los 90 se convertía en un purgatorio mediático cuando programas sensacionalistas como los de Jorge Rial desenterraban fotos de su juventud como Isabelita bailando en Tabarís con plumas y lentejuelas que contrastaban brutalmente con imágenes granuladas de su juramento presidencial, pálida y ojerosa, rodeada de generales sonrientes. Y ella respondía con demandas por difamación desde Madrid, acusando a la prensa de revanchismo kirchnerista avant la lettre, mientras Menem la invitaba a eventos del Partido Justicialista, donde ovaciones tibias la recibían como reliquia viviente, pero murmullos cuestionaban si su firma en decretos de represión la convertía en cómplice del genocidio o solo en marioneta de un sistema peronista fratricida que devoraba a sus propios hijos. En 1995, un nuevo pedido de extradición por el asesinato de Haller, el líder del PRT-ERP, firmado en su nombre, llegaba a los tribunales españoles, pero el juez Baltasar Garzón lo archivaba por prescripción, alegando que los hechos databan de hace 2 décadas y que la salud frágil de Isabel impedía traslados transatlánticos, aunque rumores de cáncer y depresión alimentaban especulaciones sobre un suicidio ritual guiado por lealtades ocultas al esoterismo de Rega, quien había muerto en 1996 en un hospital romano, dejando un testamento que la mencionaba como guardiana espiritual de la doctrina peronista. Ella viajaba esporádicamente a Buenos Aires, desafiando prohibiciones previas para depositar flores en la pirámide de Perón en San Vicente, donde militantes jóvenes la fotografiaban con celulares primitivos, convirtiéndola en meme involuntario de la era digital. Pero en privado, confesaba a allegados que el exilio era una muerte en vida, un limbo donde revivía cada noche el helicóptero que la sacó de la Casa Rosada el día del golpe, con Videla saludando desde abajo como Verdugo Cortés. Entrando en el nuevo milenio, Isabel enfrentaba el resurgir de los juicios por crímenes de lesa humanidad, cuando Néstor Kirchner derogaba las leyes de punto final y obediencia debida en 2003, abriendo causas contra Videla y Macera, que salpicaban su nombre en testimonios de sobrevivientes que juraban haber visto sus iniciales en órdenes de secuestro masivo. Pero desde Porta de Hierro, ella publicaba comunicados escasos, negando responsabilidad plena y atribuyendo todo al caos heredado de Perón, con la guerrilla que mataba policías y el Rodrigazo que hundía economías familiares en la ruina. Mientras Cristina Fernández de Kirchner, su sucesora simbólica, la ignoraba públicamente, pero en privado
temía que su figura reactivara debates sobre mujeres en el poder, que dividían al peronismo entre evitas puras y isabelitas controvertidas. En 2007, un juez federal renovaba el pedido de detención por 150 cargos relacionados con la AAA, estimando 1.500 víctimas directas bajo su mandato. Pero España rechazaba nuevamente la extradición, citando edad avanzada, 76 años entonces, y falta de doble incriminación, mientras Isabel celebraba discretamente en su chalet con un mate amargo, recordando Panamá, 1955, cuando un general exiliado la miró bailando y vio en ella no solo belleza, sino el reflejo de su propia resiliencia indomable. Su vida se reducía a rutinas monásticas, misas dominicales en la parroquia local, lecturas de diarios argentinos que llegaban atrasados y cartas de nietos peronistas que la llamaban abuela espiritual. Pero en las sombras persistía el enigma: si había sido la primera presidenta mujer por mérito propio o accidente fatal de un amor improbable que la dejó danzando sola sobre las ruinas de un imperio personal, mientras Argentina avanzaba hacia el siglo XXI, cuestionando aún si su sombra alargada había sido maldición o lección para futuras líderes en tierras convulsas. El ocaso de María Estela Martínez de Perón llegó en un silencio marcado por la distancia y el olvido. Un episodio final que muchos recordaron en el año 2022, cuando se confirmó su fallecimiento a la respetable edad de 91 años. Su vida se extinguió lejos del bullicio político, en una residencia privada en Madrid, rodeada por los ecos lejanos de una Argentina que aún debate su legado, mientras fuera de estas paredes la historia la juzgaba con dureza y sus partidarios la lloraban en un retiro solitario. Isabel murió cargada de las contradicciones que la definieron: rebelde y sumisa, víctima y responsable, jamás olvidada las crónicas de un país que ella ayudó a gobernar en tiempos de caos y esperanza trunca. Su muerte fue recibida con reacciones encontradas. Para algunos, la desaparición de una figura clave en la historia argentina, y para otros, el cierre de un capítulo oscuro que marcó la sombra de la violencia política y la represión estatal. En sus últimos años enfrentó continuos procesos judiciales y la constante revisión pública de su papel en una época donde el miedo y la traición caminaban de la mano, pero también se la vio como símbolo inadvertido del primer liderazgo femenino en las Américas, una pionera que desafió no solo la tradición, sino un sistema profundamente machista. La presidenta, que una vez fue vedette y bailarina, cerró su telón en la quietud del exilio que la envolvió desde la caída hasta su partida definitiva, dejando un legado abierto a historias, debates y, sobre todo, preguntas sin respuesta. Hasta sus últimos días, Isabel mantuvo un aura de misterio y dignidad reservada, evitando el protagonismo del sensacionalismo, pero siempre consciente de que su nombre resonaría eternamente en los pasillos de la historia argentina, con luces y sombras entrelazadas como su propia vida. Fue enterrada en España, lejos del suelo que una vez gobernó, pero su memoria sigue viva en bibliotecas, memorias colectivas y en la memoria popular de quienes la vieron bailar y después gobernar bajo la sombra imponente de Perón, el general amoroso y a la vez cruel que cambió el destino de Argentina para siempre. Su historia es un eco perpetuo de poder y vulnerabilidad, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la presencia femenina puede ser ineludible y decisiva. Pero la historia de María Estela Martínez de Perón no termina con su muerte física, porque su sombra se proyecta aún sobre el peronismo contemporáneo, donde militantes jóvenes en las juventudes del Partido Justicialista debaten si ella fue la precursora traicionada de un feminismo político argentino o la eslabón débil que pavimentó el camino a la dictadura más sanguinaria de la historia moderna. Mientras documentales independientes como el de Lola Arias recrean sus bailes de cabaret con actrices rubias que imitan su gracia felina para interrogar si el poder corrompe a las mujeres de la misma forma brutal que a los hombres, o si Isabel simplemente pagó el precio de amar a un titán en un contexto donde cada decisión suya se magnificaba como crimen o heroísmo
según el bando del Observador. En las redes sociales virales de TikTok y YouTube argentinos, millennials generan memes que yuxtaponen fotos de Isabelita en Tabarís con su juramento presidencial, preguntándose cómo una vedette de nightclubs sórdidos llegó a comandar el ejército más poderoso del Cono Sur, solo para caer en un exilio de chalé anónimo donde el rey Juan Carlos la visitaba en secreto, compartiendo anécdotas de su boda con Perón en Madrid, mientras la Interpol rondaba como un lobo paciente con alertas rojas que España archivaba con elegancia diplomática, preservando la dignidad de una figura que representaba no solo el peronismo, sino la fragilidad del poder femenino en América Latina. Analistas políticos como los de Infobae y Clarín reviven su figura en efemérides anuales del 24 de marzo, contrastándola con Cristina Fernández de Kirchner, la viuda presidencial exitosa que gobernó 2 mandatos sin golpes militares, pero que también carga con estigmas de corrupción y polarización, preguntándose si Isabel habría triunfado con el timing histórico de la era digital o si su destino estaba sellado por la ausencia de Perón, el mentor indispensable que la dejó sola ante generales ambiciosos y sindicalistas voraces. Mientras tanto, en La Rioja, la provincia natal donde el sol castiga la tierra como venganza por la pobreza infantil de María Estela, museos locales exhiben réplicas de sus vestidos presidenciales junto a fotos de su infancia humilde para atraer turistas peronistas que recorren la ruta del vino terminando en la casa familiar reconstruida, donde guías narran cómo la menor de 6 hermanos escapó de la escasez convirtiéndose en reina de cabarets asiáticos antes de conquistar el corazón de un general sesentón exiliado en Panamá. Un cuento de Cenicienta trágico que cautiva a visitantes españoles que comparan su peripecia con la de Adolfo Suárez, el artífice de la transición, pero con finales opuestos, uno en el poder restaurado y la otra en el ostracismo eterno. En Córdoba, la ciudad de las revueltas estudiantiles de 1975, donde piqueteros paralizaron fábricas exigiendo salarios contra la inflación del Rodrigazo, grafitis efímeros la nombran en muros junto a Evita y Néstor Kirchner como símbolo de mujeres en el poder argentinizado. Pero historiadores revisionistas como los del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, cuestionan si su firma en decretos de aniquilamiento fue mera formalidad o aval consciente a la AAA, que eliminó 700 vidas antes del proceso, multiplicando las sombras de responsabilidad en un juicio moral que divide familias peronistas, donde abuelos la defienden como heredera legítima y nietos la condenan como puente al horror videlista. Incluso en el Vaticano, archivos desclasificados revelan que obispos argentinos intercedieron por su liberación en 1978, argumentando clemencia cristiana por sus 2 embarazos espontáneos en cautiverio, un detalle humano que humaniza a la presidenta demonizada, pero que también alimenta teorías conspirativas sobre manipulaciones esotéricas de López Rega, quien desde su tumba romana influye en podcasts sensacionalistas que alegan rituales brujeriles para controlar su voluntad durante el gobierno caótico. El enigma de Isabel trasciende fronteras, porque en Brasil, documentales sobre la Operación Cóndor la mencionan como cómplice involuntaria en redes represivas que cruzaban los Andes, coordinando desapariciones con Pinochet y Stroessner, mientras en Estados Unidos, desclasificaciones de la CIA de 2017 muestran cables que la describían como débil pero manipulable, ideal para contrarrestar el marxismo gramsciano en la juventud peronista. Un juicio frío que valida su elección por Perón como heredera táctica en un tablero geopolítico donde superpotencias apostaban por dictaduras preventivas contra la amenaza cubana. En España, donde residió 45 años, Puerta de Hierro se convirtió en peregrinaje para biógrafos que entrevistan a exvecinos, contando anécdotas de su rutina modesta, comprando frutas en mercados locales con acento riojano marcado y rechazando autógrafos para preservar anonimato, pero también filtrando rumores de lujos ocultos financiados por cuentas offshore en Panamá. Irónicamente, el país donde conoció a su destino amoroso, cerrando un círculo vicioso de exilios y retornos frustrados. Su legado literario persiste en memorias inéditas que allegados prometen publicar, revelando confesiones sobre la soledad posperón, noches de llanto en Olivos rodeada de asesores que la traicionaban, por Videla, y dudas eternas sobre si López Rega la protegió o la envenenó lentamente con profecías astrológicas que la convencían de purgas necesarias en un peronismo cancerizado por bandolistas y montoneros por igual.
mientras economistas reconstruyen el Rodrigazo como punto de no retorno, donde su firma en el decreto devaluatorio disparó espirales inflacionarias que empobrecieron generaciones, alimentando el caldo de cultivo para el golpe inevitable, pero también sembrando semillas de resiliencia popular que florecieron en las madres de Plaza de Mayo, marchando bajo su presidencia derrocada. Hoy, en 2025, con Donald Trump reelegido en Estados Unidos y tensiones renovadas en el Cono Sur, analistas comparan su caída con crisis actuales en Venezuela y Nicaragua, preguntándose si presidentas mujeres en contextos peronistas tropicales heredan inevitables los errores de Isabel, como incapacidad para domar fuerzas armadas celosas y sindicatos corporativos que exigen más de lo que la caja fiscal permite, mientras series de Netflix, como la biopic en producción, prometen dramatizar su romance con Perón, con actores de alto perfil mostrando escenas íntimas de cartas apasionadas, desde Caracas, y estrategias secretas en Madrid que la posicionaron como vicepresidenta invencible hasta la muerte del general que desató el diluvio. En foros académicos de la Universidad de Buenos Aires, seminarios analizan sus discursos televisados con software de IA, detectando patrones de estrés vocal que traicionaban inseguridades detrás de la fachada presidencial, pero también momentos de carisma genuino cuando apelaba a la doctrina justicialista, recordando a Perón como padre espiritual de la nación, en un intento por unir facciones fratricidas que terminaban por devorarla viva. Incluso en el arte contemporáneo, pintores como los del colectivo peronista urbano la retratan en murales callejeros de San Telmo, bailando sobre tanques del 24 de marzo, simbolizando la danza imposible entre democracia y autoritarismo, una metáfora visual que captura su esencia de mujer eterna en las sombras de gigantes, donde el público debate si su historia inspira temor o empatía, en un mundo donde el poder femenino aún navega mares tormentosos cargados de machismos ancestrales y ambiciones desmedidas. María Estela Martínez de Perón es conocida como la primera mujer presidenta en el mundo y la primera mujer en encabezar una república en el hemisferio occidental, asumiendo el poder después de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. Su presidencia, entre 1974 y 1976, estuvo marcada por una situación política y económica extremadamente compleja, que culminó con su derrocamiento por un golpe militar. Después de su caída, estuvo bajo arresto domiciliario y luego se exilió en España en 1981. Durante décadas, Isabel Perón fue un personaje controvertido, tanto por su implicación en las políticas represivas de su gobierno, como por su papel como pionera femenina en la política argentina. Fue objeto de múltiples procesos judiciales y pedidos de extradición vinculados a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero España negó estos pedidos alegando expiración de los plazos legales y falta de pruebas suficientes para su extradición. Su legado sigue siendo objeto de debate intenso en Argentina y en el mundo, donde algunos la ven como víctima de circunstancias históricas y otros como responsable indirecta de la violencia política y social que marcó esos años. Tras la muerte de Carlos Menem en el 2021, Isabel Perón se convirtió en la expresidenta más longeva de Argentina, conservando un lugar permanentemente ambivalente en la historia nacional. En resumen, Isabel Perón dejó una huella indeleble en la política argentina, no solo por ser la primera mujer en presidir un país, sino también por haber navegado en las tormentosas aguas del peronismo y la dictadura, generando un legado que continúa siendo analizado y reinterpretado hasta la actualidad. La sombra de María Estela Martínez de Perón se alarga hasta los debates furiosos de las redes sociales en 2025, donde influencers peronistas como los del canal El Destape la rescatan en lives nocturnos, contrastándola con Victoria Villarruel, la vicepresidenta actual, que en marzo de 2024 visitó su chalet madrileño en un gesto cargado de simbolismo, entre dos mujeres que ocuparon el mismo cargo en épocas de plomo y fuego político. Mientras Villarruel posaba para selfies con la nonagenaria Isabel, proclamándola pionera constitucional del liderazgo femenino en Argentina. Un guiño que enfurece a kirchneristas duros, quienes ven en esa foto el blanqueo de una figura responsable de decretos que desataron la espiral represiva previa al proceso. En TikToks virales que acumulan millones de vistas, jóvenes argentinos recrean su juramento del 1 de julio de 1974 con filtros retro, superponiendo clips de tanque al gobierno, Perón al poder, con su imagen pálida jurando sobre la Constitución,
mientras comentarios estallan en dilemas éticos, preguntándose si su falta de experiencia política la convierte en víctima de un peronismo machista que la usó como puente al abismo, o en culpable por firmar el Rodrigazo, que pulverizó salarios obreros, disparando la inflación al 400% y provocando saqueos que llenaron plazas de desesperación colectiva. Incluso en plataformas como Reddit, hilos interminables disecan su legado comparándola con Evita, la santa laica, que movilizó masas con carisma evangélico, versus Isabelita, la bailarina, opuesta, que bailaba tangos en recepciones oficiales mientras bombas montoneras estallaban en comisarías, y la AAA respondía con listas negras que sumaban 700 víctimas en 18 meses. Un ciclo vicioso que historiadores, como los de la Universidad Torcuato Di Tella, atribuyen a su incapacidad para domar facciones fratricidas, pero que defensores como la Asociación Preserva España celebran en premios Hispanidad, entregados en marzo de 2024, por su sacrificada entrega y sostén de principios justicialistas, en un exilio que duró 45 años sin renunciar a su identidad argentina. En el arte contemporáneo, su figura resurge como musa controvertida en la serie Santa Evita de 2022, donde actrices evocan su rivalidad implícita con el cadáver embalsamado de Eva Duarte, que Perón custodiaba celosamente mientras Isabel negociaba retornos desde Madrid. Y pintores urbanos de la Boca la retratan en murales gigantescos danzando sobre tanques del 24 de marzo, con plumas de cabaret y balas de goma flotando como confeti. Una metáfora visual que captura la tensión entre empoderamiento femenino y caos estatal que algunos feministas reivindican como primer paso torpe hacia liderazgos como el de Cristina Fernández, quien en discursos velados la menciona como antecedente incómodo pero inevitable en la tradición de viudas poderosas que heredan imperios peronistas. Universidades como la de Buenos Aires organizan seminarios anuales sobre su presidencia desorientada, analizando con inteligencia artificial patrones en sus 60 discursos televisados, detectando picos de estrés en menciones a López Rega, el brujo, cuya influencia esotérica se filtra en podcast, como los de Radio con Voz, donde testigos anónimos juran haber visto rituales de incienso en la Casa Rosada antes de purgas sindicales que debilitaron al PJ, dejando gobernadores como Menem huérfanos y listos para pactar con Videla en sombras. Mientras tanto, en La Rioja, su tierra natal, el Museo Peronista Quintus expone cartas inéditas de su adolescencia como vedette en Japón, donde soñaba con escenarios globales, no con balcones presidenciales, atrayendo turistas que recorren la ruta de su infancia pobre, comparándola con Cenicienta política, cuyo zapato de cristal fue el amor improbable con un general 20 años mayor que la catapultó a vicepresidencia, pero la dejó caer en el Rodrigazo y estados de sitio sucesivos que suspendieron libertades por 360 días, alimentando el caldo de cultivo para 30.000 desaparecidos en la era Videla. El peronismo actual, dividido entre libertarios, mileístas y ortodoxos bucheristas, la reivindica selectivamente en conmemoraciones del 1 de julio, donde militantes corean Isabel, presidenta, constitucionalmente electa, ignorando sus procesos judiciales pendientes por 150 cargos de malversación y encubrimiento que España archivó por prescripción, pero que fiscales reviven en causas por la AAA, estimando 1.500 ejecuciones bajo su firma. Mientras economistas del SEMA reconstruyen cómo su pacto social roto disparó espirales inflacionarias que empobrecieron clases medias y fortalecieron dólares paralelos, beneficiando especuladores que apostaban al colapso total. En España, donde falleció en 2022, su chalet de Porta de Hierro se convierte en sitio de peregrinación para biógrafos que entrevistan exsirvientes contando rutinas de mate amargo y misas diarias, rechazando autógrafos, pero filtrando rumores de cuentas suizas con remanentes de 70 millones desviados por el Partido Auténtico Peronista, un fantasma que López Rega creó para lavar sobornos petroleros mientras ella alegaba inocencia, jurada por coacción ministerial, en un limbo ético que divide opiniones eternamente. Incluso en el contexto global, con Trump en la Casa Blanca desde enero de 2025, analistas de Infobae comparan su caída con crisis venezolanas, preguntándose si presidentas mujeres en populismos tropicales heredan inevitables tormentas de guerrilla sindical e inflación galopante, que exigen virajes represivos para sobrevivir.
un legado ambiguo que inspira series de Netflix en producción, dramatizando su romance panameño con Perón, y Noches de insomnio en Olivos, rodeada de traidores, donde la exbailarina se preguntaba si su danza final sería triunfo o precipicio. En las sombras de gigantes peronistas que aún dictan el pulso de Argentina convulsa. La controversia sobre el legado de María Estela Martínez de Perón alcanza su clímax en las efemérides de 2025, cuando el aniversario del 1 de julio despierta paneles televisivos en TN y C5N, donde analistas libertarios como Javier Milei la citan como ejemplo de estatismo fallido, que con su Rodrigazo disparó la inflación al 400%, pulverizando el pacto social peronista y allanando el camino a dictaduras militares. Mientras kirchneristas responden con hilos en X, recordando su premio Hispanidad de marzo de 2024, entregado en Puerta de Hierro por la Asociación Preserva España, donde Victoria Villarroel, la vicepresidenta, posó en fotos virales abrazándola, como pionera constitucional del poder femenino, un gesto que generó 2 millones de interacciones divididas entre aplausos por romper techos de cristal y repudios por blanquear decretos de aniquilamiento que facultaron a las Fuerzas Armadas a eliminar subversivos, sumando cientos de víctimas antes del proceso de reorganización nacional que devoró 30.000 vidas en centros clandestinos de tortura. En universidades como la UBA, tesis doctorales de posgrado desmenuzan sus 60 apariciones televisadas, con algoritmos de IA, detectando tonos vacilantes en menciones a López Rega el Brujo, cuya logia Propaganda Due tejía redes esotéricas desde el Ministerio de Bienestar Social, financiando la AAA con fondos desviados que sumaron 70 millones en cuentas suizas, según causas archivadas por prescripción, pero revividas en podcast independientes, donde sobrevivientes del PRT-ERP juran haber visto sus iniciales en órdenes de secuestro que cruzaban fronteras en la Operación Cóndor, coordinada con Pinochet y Stroessner, avivando miedos de invasión multifrente desde Brasil y Paraguay, mientras economistas del Torcuato Di Tella reconstruyen gráficos que muestran cómo su nacionalización de combustibles y depósitos bancarios evitó deudas externas inmediatas, pero colapsó reservas en $5.000 millones heredados de Perón, dejando un vacío que Videla llenó con préstamos condicionados de la Kissinger que exigían purgas comunistas. En La Rioja, el circuito turístico peronista expande su ruta con réplicas de la Quinta de Olivos, donde guías narran noches de insomnio presidencial rodeada de sindicalistas como Lorenzo Miguel, las 62 organizaciones que rugían por paritarias libres, paralizando puertos y fábricas en huelgas que elevaron columnas de humo negro sobre avenidas, mientras montoneros secuestraban Born por 60 millones de rescate, financiando atentados que cobraban 2.000 vidas civiles en 2 años. Un torbellino fratricida que Isabel intentaba domar con estados de sitio por 360 días, suspendiendo habeas corpus en un clima de paranoia, donde vecinos delataban sospechosos en redadas nocturnas, recordando los peores días de la resistencia peronista que ella misma lideró en viajes secretos de 1966, organizando 600 reuniones clandestinas contrabandoristas que amenazaban el liderazgo del general exiliado. Mientras el peronismo mileísta la reivindica en mítines del 55%, como viuda leal que juró continuidad constitucional el 12 de octubre de 1973, con 61,85% de votos, aplastando a Balbín y conservadores, en elecciones que humillaron a la UCR proscripta ortodoxos bucheristas, la condenan en internas del PJ como puente débil al horror videlista, firmando el documento del 9 de febrero de 1976, que los generales usaron como pretexto para tanques en el puente Pueyrredón, mientras ella, desde Olivos, firmaba rendición en helicóptero, custodiada por Villarreal y Lamidoso, confinándola en bases navales con 2 embarazos espontáneos que humanizan su cautiverio, según obispos intercesores, pero alimentan teorías conspirativas sobre manipulaciones astrológicas de Rega, quien desde Madrid enviaba profecías perfumadas, prometiendo redención espiritual en un karma evangélico que pretendía transformar a Isabel en la nueva Evita, según biógrafos
como Marcelo Larraquí. En el arte global, series como Santa Evita, de Star Plus, dramatizan su rivalidad con el cadáver de Duarte custodiado celosamente por Perón, mientras pintores de San Telmo la inmortalizan en frescos bailando sobre plumas y balas, simbolizando la danza imposible entre Cabaret y Casa Rosada, donde rechazó renunciar pos-Perón